Capítulo 49. Cura. No había tiempo para pensar en lo que había sucedido en televisión, no era el momento de pensar en que todo se estaba cayendo a pedazos, lo poco que habían intentado mantener, el que tanto revelarían el secreto de Olmiguet era algo que tenía que apartar de su mente de momento, en lo que tuviera una solución más inmediata para el problema que tenían entre manos fuera del evento de los héroes. ¿Qué tan mala es la situación? Preguntó ayer a su analista, que ya había enviado un llamado a todos los héroes en la región. Muy mala, Ryukyu y Mirko reportan que hay varios miembros de la Liga y de la Alianza atacando el centro de eventos, todos manteniendo a los héroes en el top. Si consideramos que había un buen puñado de otros héroes de alto rango en ese lugar y todos están ocupados, nos quedamos con muy poco fuego de respuesta en el área civil. Las imágenes de las cámaras de seguridad por la ciudad dejaban claro que no podía ser una coincidencia. Un enjambre completo de villanos o criminales caminando por las calles o cargados por drones especiales, algunos de ellos también llevaban tanques extraños, explosivos, material de incendio. Ningún héroe nos lo ha sabido decir con seguridad, hay demasiado caos, aunque no pertenezcan a una oficina en el top, la network de héroes está inestable, atacaron en el momento que más vulnerables estábamos. Eso era cierto, pero había algo que era claro con todo eso, había sido planificado. Un ataque de esa escala, capaz de detener a los héroes más grandes del país por tiempo suficiente para que haya otro ataque del que no puedan defenderse, tomaría tiempo y recursos por igual, era demasiado perfecto. Hay un problema, jefa. Por supuesto que lo hay, respondió con el único humor que podía. ¿Qué está sucediendo ahora? Solamente tenía que esperar que pudieran solucionarlo con los pocos agentes que pudieran canalizar hacia eso. Pero ese poco optimismo desapareció tan rápido como se hubiera generado, no se trataba por las hordas de villanos atacando a la ciudad, tampoco eran los múltiples heridos y los sistemas de respuesta que parecían haberse detenido sin el menor de los esfuerzos, era algo aún peor, algo que habían intentado solucionar desde hace años y que creía que finalmente podría olvidarse de una vez por todas. Vigilantes. Skeptic se sentía en su propio medio, no se trataba de una persona que estuviera en la acción, prefería hacer su trabajo por los bordes, sin llamar la atención y solamente recibiendo felicitaciones por eso. Era algo en lo que era bueno, era algo en lo que Red Destro le había apoyado siempre y con la muerte de su líder se sentía desplazado dentro del movimiento de liberación, dudando del rol que tuviera en ese lugar. Todo cambió otra vez cuando el ajedrecista pareció a identificar sus habilidades. Al principio fue solamente que las responsabilidades que Red Destro había dejado sobre él incrementaron. Vender más dispositivos, empujar contratos empresariales entre sectores público y privado, desviar fondos a las fábricas clandestinas, hacer que ambas partes del engranaje del Ejército de Liberación funcionen, mantenerse como una organización civil mientras generaban todo un ejército criminal bajo su poder. Y con este botón envió la señal a los equipos 3 a 7, dijo realizando la acción desde la comodidad de su asiento. Y con este otro le quito la electricidad a todas las personas en estos edificios, y veamos qué tal se la pasan los héroes en esta zona sin comunicaciones. Conforme más escuchaba los planes de los peones, Skeptic más se identificaba con sus habilidades, más confianza tenía en la toma de decisiones, pues le encantaba la idea de controlar a una ciudad en sus manos, y ese era justo el poder que esas personas le habían otorgado, era justo lo que siempre había querido y era justo lo que estaba haciendo en ese momento. Señor, necesitaremos más tiempo preparando los dispositivos, parece que hubo un error con el mecanismo de acceso. Una de las múltiples radios interrumpía momentáneamente su sinfonía, dándole solo unos pocos segundos para lanzar un puñado de matones de la alianza de villanos para comprarles tiempo. Él, detrás de las pantallas y los mecanismos, tenía uno de los papeles más importantes en esa invasión. Controlar el lado negro de la moneda, asegurarse de que el daño que se causara estuviera controlado, que el público no pudiera darse cuenta de lo que en realidad estaba sucediendo y, en palabras de su nuevo líder, sin daños innecesarios. Era algo completamente diferente a lo que había visto con Red Destro, quien solamente veía el medio para ponerse en el poder como un gobierno oculto, y nada que ver con la Liga de Villanos, quienes seguramente solamente se dedicarían a hacer caos sin sentido por toda la ciudad. Continuando con el reporte desde las playas de Takoba, el ataque de estos grupos de villanos parece no tener un motivo exacto, con servicios públicos de seguridad completamente descentralizados, son los ciudadanos los que parece que han tomado la iniciativa para solucionar esto. Uno de los noticieros mostraba el resultado que esperaban, en las últimas semanas se habían incentivado las ventas de artículos de defensa personal, incrementando la cantidad de estos artículos para los ciudadanos al mismo nivel que en América.
Después solo se necesitaba un poco de motivación, como puede ser que los villanos estén golpeando las puertas de tu casa y ni los héroes ni la policía estén presentes para ayudarte. Hubo menos grupos de choque de los que creía, una predicción correcta de Torei y de Midoriya sobre la respuesta de las personas. Y aun si no hubiera sucedido una respuesta tan buena por parte de los civiles, estaba después el programa Caballeros, ese era el orgullo de Torei, que era su coordinador principal, serían ellos los que terminarían de poner los clavos en el ataúd de los héroes, convirtiendo a las personas en seres libres con su propio poder, personas capaces de superar su miedo para que se defiendan, como la naturaleza lo había querido al otorgarles sus regalos. Y el trabajo de Skeptic era precisamente generar el miedo en todos ellos. La electricidad viajó por sus cables en contra antes de que él pudiera enviar su propia señal, las resistencias apenas aguantaron para mantener el flujo de energía fuera de su traje, era un contraataque perfecto, pero podía aguantarlo, tenía que aguantarlo. Quien se hacía llamar a sí mismo el ajedrecista estaba dirigiendo la energía de sus celdas directo hacia su cuerpo, pero el generar un arco de energía de esa forma daba la oportunidad a Kodei de atacar por su propio flanco, esto a costa del castigo sobre él. Lo siento, muchas personas que no fueron a una escuela lo intentan cada año y lo logran, pero desafortunadamente no es tu caso. Esas fueron las palabras con las que el supervisor del examen de héroe le respondió hace varios años. Había fallado la entrada a cada escuela de héroes que había aplicado, y ahora fallaba como civil en los exámenes de licencia provisional, se había acabado para él, era imposible poder convertirse un héroe a su edad, sin experiencia ni antecedentes. No bajó su brazo una vez que dejó de recibir la electricidad en su cuerpo, sino que volvió a lanzar las fibras de metal, pero esta vez no hacia el villano, sino hacia el cuerpo que sostenía agarrado del cuello con un agarre mecánico exagerado. Sus fibras se atoraron con las del traje de esa persona, y Rezo comenzó a recuperar el cuerpo de Olmig, de lo que quedaba de él, solamente una cáscara vacía del antiguo héroe. Fue durante un terremoto, a las personas se les suele olvidar lo frecuentes que son esos en Japón comparados con las personas capaces de levantar edificios con sus propias manos y lanzarlos por los aires. Apenas había regresado como voluntario de las autodefensas en Medio Oriente cuando comenzó, solamente el caos, los coches en la calle deteniéndose abruptamente, aquellos detenidos moviéndose varios metros, los edificios balanceándose en su arquitectura, como si estuvieran hechos de gelatina misma, y los gritos, el pánico de las personas. Su brazo encontró resistencia, el agarre del ajedrecista sobre el cuerpo del héroe era mayor al de la fuerza con la que Rezo intentaba recuperarlo, era un riesgo medido, aplicar demasiado poder entre ambos podría tener resultados desastrosos para esa persona y era lo que menos necesitaba. Pero la contrariedad hizo que el villano se diera cuenta del intento del caballero del metal, evitando un ataque por parte del otro, liberando una bomba de presión a su espalda, lanzando a Kodei varios metros por los aires. Aunque la arquitectura ha ido desarrollándose para evitar esa clase de problemas, aún hay errores en algunas partes, pilares, uniones, mezclas de concreto, y en aquel caso en particular, una ventana de un rascacielos que simplemente cedió ante las vibraciones del terremoto. El estruendo fue poco centralizado para que alguien se diera cuenta, ninguno de los pocos héroes en la escena lo escucharon, ninguno de los policías pareció verlo, solamente Rezo pudo ver el gran trozo de cristal cayendo directo sobre un grupo de personas, solamente Rezo podría hacer algo en esa situación. El ajedrecista jaló el cuerpo de Olmig, haciendo que el caballero liberara parte de su propia tensión para que no dañarlo, eso era lo complicado. Tanto Kodei como Rezo tenían suficiente poder en sus trajes para igualar a Olmig en su mejor momento, pero qué tanto podía aguantar Olmig ahora era lo que los detenía. Con eso en mente, tampoco podía permitirse perder el agarre sobre el héroe, por lo que tenía que pensar fuera de la caja, como había hecho desde que tenía ese trabajo. Potenció sus botas y saltó en dirección hacia el villano, aún sin liberar el cuerpo de Olmig. En esa ocasión también saltó, cargaba una maleta, tal vez 10 centímetros de grosor, si no contaba el aire que generaba en su interior, tal vez era suficiente para que el filo del cristal no lo atravesara, claro que no estaba pensando en ese momento sobre el peso de dicho cristal, le preocupaba más el filo. Mientras se colocaba su maleta a la espalda, mientras que con su cuerpo empujaba a cuantas personas pudiera bajo él, mientras se imaginaba su propio cuerpo partido en dos por el choque del cristal con su espalda, solamente cerró los ojos. Veamos, el exoesqueleto nos sirve para resistir golpes, pero también incrementa nuestra capacidad física. Mientras saltaba intentaba explicarse el impulso que había sentido para hacerlo, ¿cuál era la idea? Enfrentarse a esa persona en combate cuerpo a cuerpo. Pero también, sirve para que levantemos el traje en sí.
Preparó un golpe, no uno que fuera dirigido hacia el ajedrecista, sino que hacia su guantelete. Necesitaba liberar a Olmig de su agarre, para que pudieran pelear en serio, para que en verdad pudiera ser un apoyo. Pasados unos milisegundos solamente sintió el viento, como si una secadora gigante estuviera trabajando al lado de su cabeza. Detrás de sus oídos sintió frío y pesado, múltiples piedrecitas habían caído en su cabeza, algunas de ellas filosas. Abriendo los ojos en dirección al suelo, pudo ver que eran cristales diminutos, del tamaño de un grano de arroz, lloviendo desde el cielo. Una risa reventó sus tímpanos, que se estaban acostumbrando a la diferencia de la presión. No hay de qué preocuparse, porque... Rezo se había compuesto, viendo a su lado a una persona que dejaba una posición de puñetazo en el aire, con arenilla de cristal en sus nudillos. Porque yo estoy aquí. Era como si presencia fuera aún mayor a la del terremoto, como si su existencia lo hubiera eliminado de inmediato. Por favor, diríjanse hacia el refugio más cercano, nos encargaremos de todo, recuerden ayudar a quienes lo necesiten. Es deber de todos ser un héroe. Rezo después se enteraría del héroe que estaba dominando la tabla de posiciones, uno que recientemente había salvado a las personas en un accidente ferroviario, aquel que los expertos pronosticaban sería el número 1. El impacto liberó demasiada energía, había sido a propósito el gastar una celda entera de su traje y aunque arriesgado, demostró terminar en una apuesta segura. Ambos trajes estaban compuestos principalmente por placas de kirquita, muy buena para absorber impactos y golpe, demasiado buenos en realidad. Pero las leyes de la física son claras, esa energía tiene que ir hacia un lado, y si el diseño de ese traje era semejante al de los caballeros, entonces atacar directamente el guantelete debió de poner una gran presión en los agarres mecánicos. Viendo cómo la tensión que sujetaba a Olmig se liberaba, parecía que Rezo había tenido razón. Kodei ya había rodeado el combate, adivinando el plan de su compañero, tomando al héroe caído con sus propias fibras y atrayéndolo hacia sí mismo. En la misma dirección también fue Rezo, regresando después del golpe que soltó chispas de metal en el ambiente. Impresionante, muy impresionante, pero ¿servirá de algo? El mecanismo se reajustó a las muñecas del usuario, ahora sin su presa, pero no menos peligroso. El mundo ya sabe cuál es la realidad de Olmig, y no solo eso sino que el más grande héroe necesitó ser salvado por ustedes, los nuevos, así que tienen el premio pero me pregunto. Lo terminó salvando la detección automática de impacto, la presión fue absorbida por el escudo de energía, no sin pagar con toda una celda de energía. El brazo decorado con amarillo de Kodei era el responsable de ese ataque, deshaciéndose de una celda vacía en el proceso, como si de un cartucho de escopeta se tratase. Lo siento anciano, dijiste que no estabas aquí para monologar. Con una acción interna, desplegó las cuchillas de entre sus muñecas, ahora podían ir en serio contra él. Y no tenemos ganas de sentarnos a escuchar tampoco. Rezo puso el cuerpo de Olmig en una cápsula de retención, no era atractivo pero le daría minutos en un lugar protegido, si el ajedrecista intentaba recapturarlo podían detenerlo a tiempo. Aunque había algo mal en toda esa situación, una sensación extraña, pero que no era importante en ese momento. El caballero de armadura azul saltó en dirección a su enemigo, mientras que el amarillo corría rápidamente con las navajas extendidas. El ajedrecista chocó ambos guanteletes juntos, generando una explosión eléctrica que tomó a ambos por sorpresa. Pero no fue suficiente, Rezo lanzó sus fibras de metal en el aire, incrustándose en el metal del guantelete derecho del ajedrecista. Inmediatamente comenzó el mecanismo de recuperación, haciendo que los motores lo jalaran lenta pero seguramente hacia él. El villano respondió levantando su guantelete libre, pero aunque le hubiera gustado atacar a quien se había parasitado a él, debió disparar un rayo de energía hacia el caballero amarillo, que recibió el impacto de lleno sin sufrir daños. Su Kirk solamente hace que las personas crean en algo que no es. Pensaba Kodei intentando generar una estrategia. Eso quiere decir que nosotros somos inmunes ante eso. Lanzó varias cápsulas de retención a los pies del villano, aunque capturara a su compañero eso podía ser útil. Pero los tres tenían equipo parecido, así que los caballeros predijeron onda de presión expansiva que llevó las cápsulas a caer en diferentes sitios a su objetivo. Para ese momento Rezo ya estaba a corta distancia de su objetivo. Con un puñetazo cargado de energía verde el guantelete impactó en el brazo recién liberado del villano, generando chispas de metal junto al estruendo de un tambor metálico. La absorción de choques de ambos dispositivos hizo que ninguno sufriera daños.
Los guanteletes del ajedrecista se iluminaron de color amarillo, explotando en energía eléctrica a los milisegundos. Tanto Rezo como Kodei escucharon una pequeña alarma dentro de sus trajes, señal de que el sistema principal había sobrevivido a un pulso electromagnético. Kodei intentó lanzar sus fibras a los pies del villano, con los motores sin trabajar, confirmando que el sistema tardaría unos segundos en reiniciarse, pero ese era el caso para los 3 trajes. Rezo pasó a un ataque con sus navajas, intentando penetrar el pecho del villano. No había necesidad de sutilezas, pero las placas de Kirkita debajo de la gabardina de esa persona eran igual de resistentes que sus cuchillas, apenas logrando romper la tela que las protegía, generando finos raspones sobre el metal. En un gancho de ida, el villano aprovechó la posición del caballero, y el que sus sistemas ya se hubieran reiniciado, para poner sus palmas en el pecho del héroe, liberando energía de presión, lanzando al usuario algunos metros hacia atrás, deteniéndose gracias a agarres salidos desde sus talones para clavarse en el suelo. El ajedrecista no tuvo tiempo para descansar, pues mientras el caballero azul era alejado, Kodei se acercaba intentando dar un gancho hacia arriba, haciendo que el villano levantara su guantelete para protegerse el abdomen. Pero rápidamente se dio cuenta que era una finta, pues Kodei llenó de energía una de sus botas para saltar y ponerse a la altura de la cabeza del villano, potenciando su otra bota para dar una patada directa hacia la cabeza de su oponente, que recibió el impacto reducido únicamente por el campo de energía, yéndose varios metros hacia atrás y cayendo al suelo, donde los mecanismos del guantelete cerca del codo rompieron los brazos de su gabardina para liberar presión y hacer que se levante otra vez sobre sus 2 pies. El ajedrecista activó su mascarilla para generar las gafas de estado, donde vio que sus sistemas estaban casi sin energía. Sabía que los caballeros del metal no eran parte de la alianza, pero no se esperaba que dieran tanta pelea. Al menos esperaba que su Kirk estuviera funcionando como se suponía que debía de funcionar. Pero ¿dónde estaba ese muchacho? No tenía tiempo para aclarar sus ideas, pues ya podía ver el cuerpo azul y amarillo acercándose cada uno por un flanco, y él tuvo que iniciar la generación de presión en sus guanteletes para alejarlos. Habían tirado la puerta. Tijeras sabía que ninguno conocía su identidad y que la alianza tenía como propósito hacer caos, pero no esperaba que su familia sufriera peligro directo. Bien, ¿qué tal si iniciamos contigo de rodillas junto con los niños mientras nos llevamos a estas 2 señoras a un lugar algo más privado? La armadura que tenían era un modelo fabricado por Midoriya para ese preciso momento, suficiente protección pero no tanta como para hacerla de buena categoría. Después veremos cómo nos podemos divertir. Tijera sacó una pistola de debajo de sus ropas, no una real, pues esas eran ilegales, sino un modelo de defensa personal patentado por Detnerant para defensa persona, que disparaba cápsulas de slime que se hacían más y más grandes con el aire que absorbían. Le había atinado en el pecho al líder de esas personas y también a otros 2, pero eran demasiados. Sus hermanos corrieron detrás de sus padres, que a su vez habían ido hacia la cocina para utilizar la salida trasera. Fueron detenidos por un fortachón que ya había entrado por ese lugar, golpeando al padre con unos nudillos de metal especiales. Los niños no parecieron tomar a buena consideración eso, lanzándose contra aquel hombre como si entre ambos pudieran hacer alguna diferencia. En su lugar solamente los lanzó hacia el suelo, con su madre arrodillándose para protegerlos. La mente de Tijeras fue a sobrecarga, tal vez así se sentía Tecno constantemente. Pensó en alterar el seguro del arma, lo que generaría una explosión lo suficientemente grande como para detener a ese fortachón, pero eso dejaba a un par de maleantes libres todavía. Si podía detenerlos y decirle a su familia que fueran al 2º piso, donde estaba su mochila y tenía aún más artilugios. Pero ¿qué tal si ya había criminales ahí? ¿Podía arreglárselas sola sin su equipo contra esas personas? Mientras intentaba tomar una decisión durante segundos que parecían horas, un sonido eléctrico se escuchó detrás del fortachón, que comenzó a convulsionarse para después caer. Un hombre vestido de negro con chaleco táctico, casi militar, estaba detrás de él, con unos guantes de trabajo que Tijeras identificó como el modelo de defensa personal ilegal que habían introducido en el mercado negro. No había tiempo para pensar mucho en eso. Uno de los maleantes intentó tomar a la muchacha como rehén si es que servía de algo, pero ella disparó no hacia él, sino hacia su otro compañero, reteniéndolo para después transformar sus manos en tijeras y cortar las válvulas hidráulicas de la armadura de su atacante, haciendo que perdiera control en sus brazos. Nadie. Con su mano libre en el arma, la muchacha comenzó a golpear el rostro de su atacante, aprovechándose de que su máscara no era Kirkita, sino que simple aluminio. Ataca a mi familia. Sin pagar las consecuencias.
Con los golpes rompió tanto el arma como la máscara, haciendo que el rostro del atacante se llenara de slime de retención y comenzara a agrandarse, asfixiándolo. Estará bien, el slime le permite respirar un poco, no hay de qué preocuparse. Dijo Asami dándose cuenta que había perdido el control frente a su familia. Cole. Mamá, ¿puedo tener uno de esos? Fueron las respuestas de sus hermanos. En tu cumpleaños. Respondió la madre ayudando a su esposo a levantarse. El desconocido tenía una máscara de metal con una calavera blanca dibujada, así como una máscara roja alrededor de su frente. A Tijeras le incomodaba el recuerdo a Stein, pero esa persona parecía más interesada en lanzar cápsulas de retención sobre los criminales. ¿Están heridos? ¿Necesitan atención médica? Tenemos en nuestro equipo a un enfermero, estudiante de enfermería, los podemos llevar a un lugar seguro si lo necesitan. ¿Son héroes? Preguntó el padre limpiándose la sangre de su nariz. No hay héroes, señor, la radio me está diciendo que lo que pasó en esta casa está pasando en otras, demasiadas veces para que todos los héroes puedan ir rápido, demasiado bien organizados para que la policía actúe como se debe. A la distancia, varias calles a lo lejos, el cuerpo gigantesco de Metros Lady aparecía tomando con sus manos varios drones del aire. Han llegado. Gritó uno de los niños ante la visión de la heroína. ¿Todo va a estar bien ahora, no es así? Preguntó la madre, no esperando recibir una respuesta pero con esperanzas de algo. Asami sabía la verdad, y así como ellos estaban siendo testigos de la heroína, sabía que muchos otros, tanto transeúntes como noticieros, verían la verdadera gravedad de la situación. La muchacha contuvo la respiración cuando uno de los drones explotó en una nube de gas verde, que cubrió por completo el rostro. Aquella mujer soltó la máquina en sus manos en un acto reflejo mientras tosía, y Tijeras pudo escuchar la sorpresa en todos ahí cuando el cuerpo gigantesco característico de esa persona comenzó a encogerse, no de la forma que era común, sino que semejante a un niño cuya ropa es demasiado grande. ¿Qué estás diciendo? Por su parte, el vigilante desconocido parecía que en ese tiempo había estado comunicándose con otras personas, llamando la atención de la familia. Volteando a verlos, podían ver en su rostro la sorpresa combinado con una justa cantidad de miedo. Las personas están perdiendo sus poderes. Y Tijeras se dio cuenta de que todo había sucedido tal como habían planificado. Capítulo 50. Catarsis. Burning estaba ignorando su comunicador, y había dado la orden al resto de héroes que la acompañaban que hicieran lo mismo. Aunque ya no se presentaban como miembros de la agencia de Endeavor, seguían siendo técnicamente una de las agencias más importantes del país, por lo que intentaban recuperar el honor perdido, intentaban limpiar el nombre que tanto se habían esforzado en construir, y esa era la oportunidad perfecta para ellos. Davi. Tú y tus secuaces están rodeados. Ríndanse en este instante. La aparición del villano era perfecta para ellos, como usuarios de quirks de fuego, eran parcialmente inmunes a los ataques de esa persona, y ellos sabían que eso no aplicaba al otro completamente. Pero la única respuesta del villano fue lanzar una llamarada azulada en dirección a los héroes, los más confiados recibiéndola por completo, mientras que los más cautos defendiéndose, sintiendo un ligero cosquilleo en la piel. La debilidad de ese ataque sobre ellos fue lo que les hizo creer que tenían la ventaja en esa situación, que ellos eran los que controlaban el combate y por ende saldrían victoriosos. Está bien, entonces por las malas. Dijo la heroína, generando su propio lanzallamas en dirección al hijo de Endeavor, ambos siendo muestra de las fallas en su sistema. Lo que hubiera sucedido es que las flamas hubieran impactado de lleno en el cuerpo del muchacho, lo que hubiera sucedido es que el cuerpo de Davi quedara carbonizado por el poder, lo que hubiera sucedido era que una vez derrotado ese villano, podrían encargarse de las otras personas, eso es lo que hubiera sucedido, pero el agua lo impidió. De las muñecas de los lacayos de Davi se comprimían mangueras de las que goteaba el líquido vital, esos eran los que estaban a su lado. Los héroes flameantes se dieron cuenta que todos los lacayos habían tomado posiciones de respuesta antes que unas de ataque, no tardaron mucho en darse cuenta de la conclusión a la que eso llegaba, pero Davi fue más rápido en confirmar y agregar información a todo eso. ¿En verdad creían que sería tan estúpido para enfrentarme a ustedes con una desventaja? Rió el villano, dando un par de pasos de confianza hacia adelante. Esta pelea fue diseñada por alguien por arriba de ustedes, han perdido desde el comienzo. Una llamarada azul viajó hacia sus contrapartes, que ahora sí sintieron el verdadero poder de ese demonio. Jefe. Uno de los lacayos roció con su manguera a Davi, cubriéndolo de un gas blanco refrescante. Cada uno de ellos está equipado con lo mejor en antiincendios. Explicó el muchacho de pelo negro.
Claro que contra ustedes podrían ganar fácilmente, pero el propósito de esta pelea es que pueda destruir lo poco que le queda a ese desgraciado de Endeavor, así que ellos serán mi apoyo. Tocándose una de sus cicatrices, que comenzaba a calentarse, el villano sonrió de forma macabra. Así, no importa que tanto use mi poder, mientras ellos estén aquí para regular mi temperatura, podré traer el infierno hacia cada uno de ustedes. Y justo con eso, un soplete infernal comenzó a calentar el ambiente, arrasando con cualquier cosa que fuera combustible por su camino, con los héroes más resistentes protegiendo a otros, pero dándose cuenta rápidamente que era imposible. Ese nivel de poder podía incluso con ellos, penetrando en algunos casos sus armaduras especializadas. El villano incluso perdió el control parcialmente, permitiendo que su Kirk consumiera parte de su cuerpo, agrandando más las cicatrices que comenzaban a arder en un tono anaranjado. En respuesta a eso, recibió un baño de dióxido de carbono, cubriéndolo en parte de una capa blanca de frío. Jefe, sé que es su lucha, dijo uno de los secuaces. Pero creo que debe de controlarse, no necesita ir a su límite, podemos ganarles aquí ahora poco a poco. Esa era en parte la razón, pero todos en el ejército sabían lo que en verdad tenían que hacer en ese lugar, claro, todos menos la Liga de Villanos. Ruiz se encontraba en su elemento, finalmente podía dejarse llevar por sus ideas más alocadas, mismas que hacía realidad en un santiamén a través de los poros en su traje. Los policías gastaban munición inútilmente intentando detener a cada gnomo al que se enfrentaban, pues cuando uno caía, otro tomaba su lugar. El hombre era una fábrica andante de armas supremas, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Y eso que había héroes que lo habían intentado, algunos cuantos rezagados que estaban entre el público del evento intentaron hacerse con algo de fama por detener al villano, pero el error en su método caía en su creencia de que los gnomos eran su ataque y su defensa. El primero en caer fue una valiente que intentaba acercarse con un rústico Kirk de teletransportación, fue la que puso en aviso al resto de héroes que recibirían un cuchillo en caso de acercarse mucho al villano copiador. Sobre el cadáver de la heroína, una chica con un uniforme de colegiala hecho con navajas de metal y unos tubos en sus brazos con varias agujas solamente sonreía hacia los demás, detrás de ella varios secuaces con trajes más dinámicos, pero igualmente equipados con multitud de cuchillos, solamente mantenían su posición. Muy bien chicos, ya saben el plan, solo tenemos que defender a Dweezil de la gente mala. Dijo con una inocencia claramente fingida. Y recuerden que aquel que me traiga más sangre al final de esto se ganará un premio, juju. A pesar de que se trataba de un grupo con ninguna defensa firme más allá de los gnomos que pudiera generar Dweezil, ni héroes ni policías se atrevían a acercarse debido a que la velocidad en la que pudieran morir era mayor a la que tenían para hacer algo. Ese era el mensaje de ese grupo, solamente generar un problema que los servicios heroicos tenían que resolver, mantener ocupado al resto y nadie se daba cuenta de ello, nadie excepto él. Las plumas cayeron aún más rápido que las navajas de esos asesinos, cortando a los gnomos como si solo estuvieran formados de aire, revelando una formación defensiva por parte de los villanos parecida a una tortuga, donde usaban sus cuchillas como armaduras de varias capas. El viento generado por sus alas levantó algo de polvo, dejándose caer entre las fuerzas del orden y el caos. No le gustaba, pero los pocos reporteros que estaban ahí lo vieron como la primera imagen de su nuevo símbolo de la paz. Me preguntaba quién de nosotros iba a tener que lidiar contigo, veo que nos escogiste, traidor. La colegiala no se cortó en sus palabras, todo estaba dentro de los parámetros del plan de su amado, al menos el que ella sabía. Entonces siempre lo supieron, pensó en respuesta el héroe, confirmando su miedo más grande de haberse convertido en un simple títere. No voy a mentir, tengo muchas ganas de hacer esto, de finalmente mostrarte lo que significas para mí. Eras como mi hermano. ¿Cómo pudiste traicionarnos? Había hecho camisetas que combinaban para usarlas juntos. Aux no pudo ver la plasta de creación de Dweezil escurriendo por su espalda, pero sabía que ahí estaba. Imagino que no puedo pedirles que se rindan y me ahorren todo este trabajo, ¿verdad? Aux ya había soltado más plumas de sus alas, también había levantado algunas que seguían siendo útiles que estaban en el suelo. Lo digo en serio, no saben lo poco que quiero hacer esto. Porque el héroe se había dado cuenta ya de la situación, ese grupo era solo una distracción, no solo para las fuerzas del orden, sino que podía sentir la preocupación en los héroes que estaban conectados a la network, con información de lo que sea que estuviera sucediendo en la ciudad. Dos copias de Rapa aparecieron desde atrás de Dweezil, no actuaron de inmediato, sino que se colocaron placas de metal en su cuerpo, parecía que estaban preparados para hacer un combate largo. He probado la sangre de muchas aves, me pregunto si esta sabe diferente. ¿Por qué no estamos haciendo algo en toda esta situación?
Preguntó irritado el antiguo héroe, pensando que hacerle caso a ese muchacho había sido un error desde el principio. Calla de una vez. Respondió el otro sin considerar con quién estaba hablando. ¿Escuchaste los reportes en la network de héroes, no? Todos están perdiendo sus poderes. Aunque en los noticieros solamente se hablaba de Metros Lady, y de ella solo se sospechaba que había sido derrotada, Endeavor aún tenía acceso a las comunicaciones principales de los héroes, por lo que sabían más sobre la realidad de la situación. Varios héroes reportaban perder sus poderes, algunos tras enfrentarse a este ejército de liberación, otros mientras estaba dirigiéndose a la zona de combate, pero estos reportajes eran diversos, a destiempo y a veces solo afectaban a algunos dentro de un grupo. Se dejaba a los noticieros decir que eran derrotas sobre los héroes, porque así el pánico sería mucho menor. No sé cómo, pero ese desgraciado tiene una forma de desactivar los quirks de una persona. Todo esto no es más que un espectáculo para su beneficio. Eso es lo que había alcanzado a deducir el muchacho, solamente uniendo los puntos frente a toda la situación. Si tan seguro estás, ¿para qué me necesitas ahora? Solamente ve con la policía o con algún héroe para que lo detengan. Respondió el otro, más enfocado en la sensación amarga de estar de nuevo en ese lugar que en su situación. Idiota, después del último ataque, ¿quién me creería si digo que el creador de los nuevos héroes está detrás de todo? Ahora te debes de estar dando cuenta que eso fue orquestado para que nadie sospeche. Después de todo, sin quirks, ¿quiénes se convierten en los nuevos agentes de la paz? Endeavor solamente lo veía como una posibilidad, debido a que se había intentado antes. Ya había escuchado de otros lugares donde una empresa o un grupo criminal intentaba reemplazar a los héroes, pero siempre eran detenidos por una falla dentro de sus planes. A sus ojos, lo que decía Bakugo era lógico, pero no lo veía más allá de eso. ¿Y qué estamos haciendo aquí entonces? Si necesitas evidencia, es más fácil encontrarla en ProLab. Preguntó el pelirrojo, pensando en lo estúpido que se tenía que ver infiltrándose en la que fue su escuela. No venimos por pruebas, estamos aquí para interrumpir su maldito plan, solo necesitamos capturar a una pequeña niña para que funcione. Cuando se tiene un genio sin igual, la mente es capaz de realizar improvisaciones en la ingeniería con solo lo que se tiene al alcance de la mano, como son los guantes de que Midori ya fabricó en base al apagado general en su portafolio. Cuando la mente trabaja así, también se suele olvidar de varios detalles que parecen poco importantes, como la falta de un exoesqueleto que le permitiera cargar los guantes con facilidad. Como resultado de eso, Izuku apenas si podía mover los brazos al caminar, pero no podía detenerse dentro de su plan justo ahora. Sobre él. Ahora claro que eso no le importaba a los criminales que habían convertido ese lugar en su campo de batalla. Izuku respondió apretando sus talones dentro de sus zapatos, liberando unas pequeñas canicas que pateó en dirección al grupo de atacantes, liberando un gas somnífero de efecto inmediato, muy malo si lo respiraba, pero no podía taparse la nariz con sus manos. Bien, no fue la mejor de mis ideas, pero si soy capaz de incrementar la señal directamente, podré desactivar todos los trajes enemigos en un buen radio. Eso si hice las cosas bien, también podría desactivar todos los trajes de los caballeros, haciendo el trabajo dentro de ProLab completamente inútil. Se repitió a sí mismo, tomando aire después de aguantar la respiración un tiempo. En una pantalla se veía la imagen que tanto había buscado desde hace meses. El ajedrecista peleando contra los caballeros del metal y un hormiga caído, la cúspide de su trabajo. Tal vez eso sea lo mejor, acabar con todo, sin importar quién gane. Su mirada se cruzó con la imagen del capullo en el que Toshinori se encontraba resguardado, herido, derrotado, recordando las palabras de esa persona, de que sus límites existían debido a su falta de un Kyok. Tal vez lo mejor sea dejar arder el fuego y ver qué queda en las cenizas. Solo tenía que destruir sus guantes, buscar un lugar seguro donde esconderse y dar el acto de un niño asustado que vio cómo su equipo fue destruido. Nada más. Si los villanos ganaban, si todo era perdido, no importaba. Miya, ¿dónde estás? Ahora, eso era una sorpresa, pues en el comunicador dentro de su oído escuchó una voz algo familiar. La situación no está bien, finalmente una conexión estable. La voz de Shinzo ahora sonaba tan clara como el agua en el dispositivo. Shizno, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Yo soy quien debería preguntar eso. Torei me dijo que desapareciste de repente. ¿Estás en un lugar seguro? Estoy en camino hacia el centro de eventos, pero de fondo podía escucharse alguna clase de forcejeo y de hecho la voz del estudiante se escuchaba algo agitada. Pero parece que este es un ataque a gran escala, similar al de hace unas semanas.
Era cierto, mientras que el anterior estaba destinado a debilitar al sistema de héroes, este nuevo ataque estaba diseñado para ejecutar el cuerpo que aún intentaba resistirse. Sería la conclusión de la sociedad de héroes, pero el orquestador se debatía sobre quién saldría victorioso y cómo lo haría. Varios bloques de distancia del centro de eventos, Shinso se aprovechaba de las clases de combate y retención que Eraserhead le había enseñado en sus comienzos. Con las fibras especializadas y los múltiples aditamentos a las mismas que le permitía su traje, se había convertido en alguien capaz de detener a una gran cantidad de adversarios a la vez. En cuanto vio por las noticias que el ajedrecista estaba atacando el evento de la tabla de posiciones, sabía que tenía que presentarse. Solamente se había enterado de la derrota de Olmig por medio de los noticieros, pero no podía pensar en eso, no podía permitirse distraerse. Un villano con Kirk elástico lo intentó someter atándose alrededor de él. Shinso ni siquiera se inmutó cuando el sistema automático del traje activó la electrificación, liberándose inmediatamente. Midoriya, primero necesito llevarte a un lugar seguro. Como creador del programa Caballeros no podemos descartar que intenten un movimiento en tu contra. A veces olvido lo inteligente que te has vuelto. Pensó la persona del otro lado de la línea, aún no se decidía sobre qué hacer, pero con su genio ni siquiera se dio cuenta que su subconsciente comenzó a trabajar en un plan al darse cuenta del factor Deku en toda la situación, llegándole la respuesta como un gran e increíble eureka. ¿Qué traje tienes? ¿El construido con Kirkita? El estudiante aéreo pateó más levemente al último criminal de un grupo que intentaba atacarlo. ¿Eh? Fue lo que pensó, pasando a responder directamente después. No, aleación de titanio y aluminio, el modelo que estaba en UA. No tuve tiempo de ir al laboratorio de ProLab por el traje especial. Era una desgracia, pues creía que con el traje oficial de Deku tenía más oportunidades de hacer algo. Muy bien, es perfecto en realidad. Dime, ¿confías en mí? Al héroe no le gustaba nada la respuesta de su amigo, pues aunque no estuviera presente sabía que tenía una sonrisa que no le gustaba para nada. Claro, confiaría más en ti si estuvieras en un lugar seguro, pero claro que confío en ti. Solo necesito un amplificador eléctrico. Si logro enviar la onda exacta en el momento exacto, con el amplificador indicado podría cubrir toda la ciudad. Claro, si hice las correcciones correctas en la señal, debe de funcionar, pero si no las hice estoy arriesgando mucho. Aún con eso, con el traje de Deku puedo ajustar la señal para que ignore todos los trajes de los caballeros. Aún así, es algo que nunca he hecho y necesita estar en la posición perfecta. ¿Qué cosas pueden salir mal? ¿Tengo tiempo siquiera para considerar lo que pudiera o no salir mal? Para Shinso lo que escuchaba era otro día más acompañando a Izuku. A pesar de que la situación no diera para esa clase de cosas, sabía que cuando eso sucedía podía esperar una buena idea. Midoriya, dame tu posición, podremos hablar mejor sobre lo que hay que hacer, además que me preocupa un poco que te hayas separado del señor Torei. No, necesito que vayas a apoyar a Rezo y a Korei, fue la resolución del muchacho, al que se le había ocurrido un plan de acción que no solo beneficiarían los héroes, sino que haría a su plan aún más perfecto, todo en un simple círculo. Cuando te dé la señal, necesitaré que me mandes tus fibras. Pero, no cuestiones. Solo hazlo cuando te lo diga, sabrás a lo que me refiero. La seguridad con la que lo dijo dejaba claro que tenía la idea perfecta, por lo que el otro estudiante solo hizo caso. Muy bien Midoriya, solo dame la señal, suerte. La comunicación se cortó. Midoriya solamente estaba temblando, algo que hacía constantemente pero era invisible para los demás detrás de su traje, incluso para él. Se secó un poco de sudor frío que caía por su frente, recordando de inmediato que tenía un pedazo de equipo demasiado pesado en cada mano. Sus brazos comenzaron a cansarse, los huesos rotos comenzaron a doler, pero si todo salía bien, finalmente podría descansar. Mala suerte para él que alguien se había adelantado un poco en sus planes. Aux tenía un problema, no respecto a sus oponentes, que aunque presentaban pelea no eran tan peligrosos, tampoco en su ala que aunque dolía ya estaba en una mejora casi total. Sino que en su mente, se sentía orgulloso de su inteligencia casi tanto como su Kirk, pero en los últimos meses esa inteligencia había sido aplastada por alguien mejor, alguien que planificaba 3 etapas adelante a la que se estuviera desarrollando. Es por eso que Toga y sus secuaces pudieron cortar su plumaje de forma superficial, es por eso que algunos de sus proyectiles no impactaban contra las copias de Nomus que Duice creaba o se tardaba un poco en resguardar a algún agente caído, porque intentaba adivinar cuál era la capa que no estaba bien. En una de esas distracciones pudo sentir el dolor en su hombro, con una colegiala como la causa de ese dolor.
No era una puñalada tan profunda, pero con la cantidad de artículos que tenían, quién sabe si ese cuchillo estuviera envenenado, el héroe tuvo que impulsarse hacia atrás para evitar alguna adición a ese ataque. Parece que el nuevo señor número 1 no es tan bueno como el anterior, rió la muchacha, pasando su dedo por la hoja que lastimó al héroe, limpiándola de su sangre. ¿Qué es lo que está pasando?, murmuró su contrincante en respuesta, un poco en voz algo más alta. Los villanos malinterpretaron la forma en que dijo esas palabras, pensando que iban hacia ellos, por lo que la usaron para burlarse aún más. Lo que sucede es que te mentimos todo este rato. Pedimos perdón por eso. Durante todo este tiempo solo has visto lo que mi querido quería que vieras. ¿Crees que íbamos a confiar en ti? Claro que no, desde el primer momento él supo de tus verdaderas intenciones, pero es tan inteligente que aún así pudo darte un uso para nosotros. Era la verdad, había sido utilizado, como siempre era para él. Un esclavo más para otras personas. Creía que tal vez si dedicaba su vida a lo que creía que era mejor, a lo que creía que luchaba su ejemplo, gracioso, mucho tiempo creyó que Endeavor era mejor que All Might, que él realmente intentaba ser un héroe, pero parecía que esa motivación no era la adecuada. ¿Qué más importaba? Varias navajas fueron volando en su dirección, todos habían decidido atacarlo al unísono, una distracción para que Toga pudiera usar a los gnomos como escudo y dar el golpe final. Sería imposible para cualquiera responder a ese ataque, se necesitaría la rapidez de 100 hombres, afortunadamente, Aux tenía una equivalente a 1000. Las plumas se confundieron con manchas en el cielo, chocando con una dureza tal que generaron chispas al tocar los proyectiles enemigos. Las gigantescas alas de esa persona desaparecieron hasta ser simples extremidades amorfas, pero cada mariposa rojiza trabajaba como una mortífera avispa, buscando cada punto débil en las armaduras de sus enemigos, manteniéndolos ocupados o sirviendo de escudo contra otros intentos de ataque. Sin sus alas perdía su movilidad, pero un héroe no puede limitarse solamente a su Kirk. El cuerpo del rubio comenzó a correr directo hacia la amenaza más grande del grupo con dos fuertes plumas en sus manos. Los clones de Dewey salían con deficiencias graves, aún presentaban amenazas, pero el nerviosismo comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Vamos, puedo hacerlo. Se repetía a sí mismo mientras escuchaba los quejidos de sus compañeros y el viento rompiéndose por la velocidad de todo. No puedes, pero podríamos. Nada de eso. No te dejaré salir, no puedo permitirme saber si lo soy, tal vez lo soy, tal vez no. Por Toga, si llega a ella, vamos, sé que te importa, repetía su propia voz. ¿O prefieres perderla sin hacer nada? Por favor, no me hagas escoger. Pero parecía que el destino quería que sucediera, no estuvo claro si fue una cuchilla de aliados o una pluma de aquel héroe, solamente supo que su rostro se sintió caliente, primero para ignorar el dolor y después por la sangre que comenzaba a brotar por toda su cara. Su máscara había sido rota. Las plastas en sus manos se convirtieron en vómito gris para permitirle tapar su rostro donde sentía entre el corte que algo empujaba poco a poco intentando salir. No, por favor, no estoy listo. Por Toga, por nosotros, para que aprendan lo que hemos sufrido. La voz que salía era suya, pero tenía como fuente otra boca. Ruiz se permitió ver entre sus dedos, pudo distinguir la figura de Toga, con su uniforme completamente adorable. Era solo una niña que nunca había recibido apoyo, pero aún así pudo dárselo a alguien como él, tenía que hacer algo para pagárselo. Ella lo veía y parecía que se había dado cuenta de la situación porque su rostro reflejaba preocupación, hasta que el villano se dio cuenta de otra cosa. El bonito color escarlata que a veces decoraba a la muchacha estaba ahí, pero esta vez no era de otra persona. Ese mismo líquido vital comenzó a salir de la boca de la niña a la par que sus pequeñas manos soltaban sus cuchillas para taparse el cuello, ahora completamente empapado de sangre. Ruiz bajó ambas manos en ira y tristeza, era imposible, simplemente imposible. ¿Un cuchillo? ¿Una pluma? Los ojos de la niña pedían ayuda y nada había hecho él no porque no quisiera, sino por simple miedo. Fueron esos sentimientos que hicieron salir poco a poco un nuevo Duice. Otra vez, muy tarde, o tal vez muy lento, mientras un nuevo calor comenzaba por su abdomen para ir de un lado a otro, abriendo todo un costado del cuerpo del villano, cayendo a brazos de la persona responsable de todo. Mira lo que me hiciste hacer, dijo con lágrimas que Duice no pudo ver. ¿Crees que quería esto? ¿Crees que deseaba convertirme en lo que soy? Solo quería ser un héroe. La vista del villano se hacía más y más débil, perdiéndose en el inconsciente de la nada. Como última imagen a la chica que apreciaba, caída en un lago de sangre, tal vez así es como ella quería que fueran las cosas. Perdón por no ayudarte, perdón por llegar tarde.
el héroe seguía quejándose en sollozos. Perdón por no ser suficiente. Y entre los lacayos caídos, solo se necesitó uno semi-inconsciente para activar las bombas de gas en ese lugar. Capítulo 51. Rapture. Debo ir. De inmediato. Nejire-chan estaba quitándose su uniforme en preparación para ponerse su traje de héroe, no le importó que el oficial estuviera presente. No, espera, tengo completa seguridad que este es el momento perfecto para que ellos vengan y hagan su movimiento sobre Eri. Replicó el detective Naomasa, encasquillando su arma, listo para responder en caso de ser necesario. Pero, replicó la chica, volteando a ver a una preocupada niña que veía a ambos con ojos suplicantes. Aún si vas, ¿cuál crees que sea la diferencia que hagas? Cuestionó el agente. ¿Qué más hubiera deseado que tener todo un equipo para la protección de Eri, pero mi solicitud fue negada? El policía maldecía la clara conspiración que sabía se había desenvuelto en toda la situación. Pero solo somos nosotros para proteger a esta pequeña, con el Aser atendiendo ese evento, está en nuestras manos asegurarnos de la seguridad de la niña. Gran Torino golpeó el suelo con su bastón para que todos se enfocaran, parecía que tanto la estudiante como el policía estaban perdiendo algo el enfoque en la situación. Usar un ataque en gran escala para secuestrar a Eri y volver a experimentar con ella, es algo lógico pero no práctico, tienen que adentrarse a OA y confiar en que el Aseread no estaría presente, aún así son un grupo que hemos visto capaz de estar listos para mucho, debemos ser precavidos en todo. Naomasa no reveló el rol de Midoriya en todo eso, sabía que la confianza en el Kirk de Eraser era un tanto inútil porque ellos estaban listos para un ataque donde no utilizarían quirks, pero también sabía que el muchacho ya estaba protegido bajo varias capas de diferente información como para que eso importara, después se encargaría de detener a Midoriya, solo si era necesario. Guardó su arma otra vez en su funda cuando se dio cuenta que Eri la veía con un tono de miedo en sus ojos, el oficial sabía que tenía que defender a esa persona. Aunque su confianza había disminuido por todo lo que había vivido en el último año, confiaba en que la habitación en la que estaban les podía dar tiempo para prepararse en la defensa de la niña, fueron esos momentos de precaución los que hicieron que escucharan los enormes golpes contra las paredes, que en realidad estaban hechas de metal y servían como un búnker. Están aquí, anunció el detective de forma sobrada, pues no era necesario, aún así eso le daba algo de calma, volvió a sacar su arma, poniéndose al frente tapando con su cuerpo la imagen de Gran Torino y dejando a Nejire para cubrir a la niña, que instintivamente llegó a abrazar sus piernas. Otro golpe, acompañado de pequeños retumbes que viajaban por el resto de paredes metálicas, el agente comenzó a sudar, su arma tenía 12 tiros, más 2 cargadores extra, ellos tendrían seguramente armaduras super resistentes como las del último ataque, se mentía diciendo que podría al menos con uno, era bueno darse buenas emociones, motivarse para hacer su trabajo, algo que creía no había hecho bien desde que todo comenzó. Un golpe más, ahora sentía como su ropa le incomodaba, el sudor que comenzaba a empampar su cuerpo era demasiado, pero usar un momento para quitarse su saco podría ser la diferencia entre poder o no contra ese único enemigo que se había propuesto detener, le entusiasmaba sentir que no era el único, parecía que Nejire y Gran Torino también estaban sudando. Un último golpe, el metal de donde provenía se abrió en un pequeño orificio, ya estaban ahí, ahora era cuestión de pelear. O eso creía, pues el orificio aunque se hizo más grande no fue debido a un increíble golpe o maquinación, sino que el metal era debilitado cercano al punto de derretirse y después explotado con algo semejante a la dinamita. El detective dudó si disparar cuando vio dos rostros furiosos, generalmente lo haría, pero esos dos rostros eran el héroe número 2 y un estudiante de esa misma escuela. Su trabajo había evolucionado mucho. De nómada de medio tiempo a ladrón de cajeros. De ladrón de cajeros a ladrón común. De ladrón común a vendedor de artículos. De vendedor de artículos a diseñador de estos. De eso a científico y de científico a villano. Era un desarrollo elevado, era un desarrollo que él aceptó como había aceptado el trato con el que había vivido toda su vida, por eso sentía que necesitaba un determinado nivel de venganza, por eso sabía que no podía dar marcha atrás. ¿Cómo está el equipo caballo? Espero estén en posición. Smoke pensó que en el fin del mundo estaría relajado en una silla aceptando que todo estuviera ardiendo, en su lugar, estaba a la par nervioso y preocupado. Los drones dicen que están en posición, ningún tipo de defensa u ofensiva encontrada al parecer, ¿deberíamos de considerarlo como una trampa? Respondió y preguntó uno de sus asistentes. No, el que no nos encontremos con eso es una buena señal de hecho.
Smoke no confiaba en Torei, no confiaba en el trato que había hecho, no confiaba ni siquiera en tener la autoridad y confianza de llevar a cabo la tarea que le habían dejado, pero confiaba en Tecno. Había aprendido que la edad no era sinónimo de confianza o desconfianza, sino que las habilidades, y la salamandra verde había demostrado ser confiable en sus decisiones. Tanques listos, todos los gases en posición, hemos detectado 4 liberaciones de la sustancia en diferentes partes de la ciudad, ahora solo queda liberarlos. Dijo otro de sus asistentes, ahora solo quedaba dar la orden. Claro que los equipos sabían que debían de hacerlo en caso de que pensaran que perderían o si un héroe demasiado molesto llegara, pero la sincronía era un factor que se debía apreciar. Muy bien, que esperen la orden, hasta que todos los equipos caballo no estén en posición no harán nada a no ser que sea necesario. Respondió el villano, al que tener el control le daba demasiado estrés. Es mi responsabilidad, si todo se va al carajo es por mi culpa, se repetía una y otra vez, para daño a su autoestima. La vibración en su pantalón lo asustó y trajo a la realidad. Sacó el pequeño celular que en su pantalla decía estilista, sabiendo inmediatamente quién era, respondió. ¿Tu familia está bien? ¿Tú estás bien? Sí, todo bien. La familiar voz de Tijeras se escuchaba a través de la bocina. Ya estamos en un lugar seguro, vimos lo que le pasó a Metros Lady, ¿tuviste lo que le pasó a Metros Lady? No necesitaba responder, las cámaras en los drones le habían dado un asiento de primera fila del momento en que dejó de tener poderes. En cuanto el gas se libere, tu familia, Smoke estaba preocupado por ella, por el daño que pudiera sufrir en cuanto esto terminara, físico o emocional. Y a nosotros. Respondió la mujer. Y a nosotros, en cuanto el gas llegue con nosotros, todo se acabará, o al menos, esta parte. Mit. Tijeras, el muchacho se corrigió cuando iba a decir su nombre, aunque desde hace tiempo eso había dejado de ser un problema y aunque la línea estaba asegurada, sentía que lo que le debería decir a ella debía ser en persona. Estaremos bien, todos estaremos bien. No sabía si necesitaba confort, pero si era eso, quería ser él quien la hiciera sentir segura. Una luz se encendió en su pantalla. Tengo que colgar, todos los equipos caballo están en posición. Pudo sentir como la mente de Tijeras cambió a través de la llamada, la conocía tan bien que solo necesitaba eso para saberlo. Está bien. Dijo, esperando tal vez que la llamada durara algo más. Nos vemos cuando todo esto termine. Un toque de felicidad estaba en su voz. Disfruta la ducha. Su pecho dolía, ante cada forzada bocanada de aire le acompañaba un fuego más intenso que el anterior, su boca sabía a sudor y a sangre, fluidos que viajaban desde su cabeza. Se encontraba encapsulado dentro de una prisión de concreto y slime, sin poder moverse, no es como si pudiera luchar, estaba acabado, no podía intentar nada, era inútil para él. Forzó la vista un poco, intentando ver lo que sea que estuviera pasando, la claridad le llegó al mismo tiempo que los caballeros conectaron al mismo tiempo sus golpes contra la negra figura cibernética a la que se enfrentaban, enviando una ráfaga de aire que aunque fue absorbida por el material que lo encapsulaba pudo sentirse por su piel. Y es que era una energía semejante a la que él hubiera liberado en algún momento, a la que podría haber dado si no hubiera sido derrotado. Buenos movimientos, que tanto es obra del traje y obra de su esfuerzo. La voz del principal antagonista pudo escucharse claramente tras un filtro robótico. Ak. Rezo no le dio el gusto de una respuesta, en su lugar configurando su guantelete para liberación de presión y dar un golpe a distancia. El intento fue recibido por disparos de los secuaces del ajedrecista, con proyectiles que se encontraron con la diferencia de presión y contrarrestaron generando una explosión de vacío hacia todas las direcciones. Toshinori Yagi se daba cuenta de lo que era eso. Una lucha a muerte, no la de los combatientes, sino que la de ideales. Él mismo había sido abanderado de un evento semejante en el pasado, un evento que lo formalizó como el pilar de la paz, ahora dudaba de cuál de las caras de la moneda terminaría en la victoria. Cuando acabe contigo y con toda su maldita operación, convertiré sus trajes en tornillos para construir baños portátiles. Kodei también intentaba mantener la calma en medio de todo, aunque sus métodos eran menos agresivos a los de su compañero. El traje amarillo saltó de pronto frente al capullo donde se resguardaba Toshinori, expandiendo placas de metal justo a tiempo para cubrirlo de una llamarada de fuego. Rezo. Debemos sacar a Olmir de aquí. Está demasiado expuesto. El héroe entendió entonces cuál era la situación. Estaba siendo protegido, no había nada que pudiera hacer para ayudar en la batalla, estaba a merced de lo que el destino decidiera, con los dos caballeros del metal como sus redes de protección ante el fin frente al ajedrecista.
Hace apenas unos minutos hubiera podido destruir la maraña que lo mantenía recluido y a salvo al mismo tiempo. ¿Rescatarlo? ¿No se han dado cuenta? Aunque mantenía la teatralidad de la situación, por dentro el actor estaba esperando alguna señal para comprender cuál sería el desarrollo de todo. Hemos ganado. Los caídos, los despreciados por esta sociedad de quirks, la ayuda de sus secuaces era buena, más los que se habían conectado a su traje y le dieron la energía para comenzar un ataque de ondas sonoras contra los caballeros. Destronamos a All Might. Yo les digo a ustedes vean y decidan por la verdad. Nosotros derrotamos a All Might solo con acero y voluntad. Es cierto, pensó Toshinori dentro de su capullo, intentando tal vez entrar aún más en la baba que lo cubría, tal vez desapareciendo completamente. Sin importar lo que sucediera, sin importar si esa persona era detenida ahí y ahora junto con cada uno de sus secuaces, nada iba a cambiar, la paz no era posible sin él, Endeavor había entrado a desgracia, Aux mismo admitía que no era una persona capaz de heredar la responsabilidad, ¿quién más quedaba para ese lugar? Sin un símbolo, sin un pilar, se le había acabado el tiempo y no había nada que pudiera hacer. No pudo ver cómo los cables que alimentaban al ajedrecista se llenaban de energía, tampoco pareció darse cuenta del incremento en la electricidad estática. Los caballeros no solo se dieron cuenta de eso, sino que sabían lo que significaba, pues a pesar de que él debió inhabilitar los sistemas en todos los trajes cercanos, los mecanismos analógicos aún podían servir y la acumulación de energía junto con la unión de sus brazos en forma de un cañón solo dejaban claro una cosa: un rayo de energía. Rezo y Kodei podían escapar, esperar que el tiempo de recarga fuera suficiente para utilizar esa ventana de oportunidad y dar un golpe final, pero sabían también cuál era el principal problema en ese momento. Debían mover a All Might. Entre el tiempo para disolver el material que lo protegía, tomarlo y ponerse en un lugar seguro, eran tan rápidos. Rezo no necesitaba una respuesta, solamente necesitaba actuar. Dio pasos rápidos frente a All Might, levantando ambos puños frente a su rostro, conectando sus brazos, desplegando las placas de Kirkita frente a él como si fuera un escudo, utilizando bastante carga de sus celdas para alimentar los escudos de choque. Era apostar por la chance más baja. La energía concentrada rompería como si nada los escudos de choque y aunque las placas de metal resistirían, el impacto sin duda dejaría los sistemas hidráulicos defectuosos, limitando la capacidad estructural del traje, si no es que inutilizándolo completamente. Si Toshinori hubiera visto el actuar de esa persona, si ésta no hubiera tenido el casco cubriendo su rostro, tal vez hubiera visto un brillo semejante al de su maestra en sus ojos, un brillo azul que reflejaba la decisión que había tomado: salvar a esa persona. Kodei tuvo menos iniciativa, pero en el momento que se dio cuenta de la situación tomó lugar al lado de su compañero, haciendo exactamente lo mismo, aumentando el tamaño del escudo para proteger a esa persona. Mantendremos nuestra posición. Gritó para darse valor a sí mismo, o para comunicar algo a través de las cámaras y micrófonos que aún estaban transmitiendo. Defenderemos aquello que nos protegió durante tanto tiempo. Hoy regresaremos algo de nuestra deuda. El grito de batalla casi igualó el sonido de la explosión de energía, que iluminó todo el lugar y generó un haz de luz dirigido contra los caballeros, que plantaron sus pies fuertemente contra el suelo, preparándose para el impacto. Y en un parpadeo, el público en sus casas vio cómo la energía golpeó contra el metal. ¿Qué están haciendo aquí? Nejide-chan, aunque había suavizado su posición de combate, se mantenía en la misma ante la presencia de los inesperados invasores. No fue la situación de Gran Torino y de Naomasa, que se mantuvieron firmes ante este suceso. Endeavor alentó sus palmas para agrandar aún más el agujero, dejando ver al trío defensivo ver que algo parecido había sucedido en las placas anteriores. Necesitamos a esa niña, dijo rápidamente Bakugo, pensando que esa era suficiente explicación para la situación que tenían entre manos. Ella es la clave para detener esto. Sukir dará la vuelta al plan de ese maldito Ned. Midoriya. Dejó salir el detective, bajando levemente su arma, admitiendo en parte lo que subconsciente tenía pensando desde hace tiempo. Entonces la historia de este crío es cierta, respondió Endeavor, al que toda la historia de Bakugo le parecía una parte difícil de creer, por muchos sustentos lógicos que tenía. ¿El muchacho de Crolat?, preguntó inocentemente la estudiante heroína. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? ¿Qué tiene que ver Eri en este ataque? Gran Torino y Naomasa intercambiaron una rápida mirada, no podían actuar contra esa institución y su becado por algún tipo de inmunidad del gobierno, debido a los contratos de compra de los trajes.
Estaban trabajando en algo, intentaban encontrar el más mínimo hilo para poder hacer algo, y aunque aún no habían conseguido algo claro, una cosa sí lo estaba. No podían confiar en Todoroki. En Todoroki, tienes varias cosas por las cuales responder, dijo el héroe retirado. Ante la ley, no eres diferente a ningún villano. ¿Cuál es tu plan exactamente? No fue suficiente haber fundamentado tu heroísmo en sufrimiento ajeno, sino que también quieres cimentar tu regreso en eso mismo con esta niña. La temperatura en la habitación incrementó repentinamente, la niña fue la más afectada al respirar el aire más ligero de forma repentina, inhalando con fuerza mientras se abrazaba más a las piernas de Nejire. La chica volteó a ver a aquel ser indefenso, y supo de inmediato qué es lo que tenía que hacer. No sé cuál es la situación, parece que no lo quieren decir con exactitud. Su cabezo comenzó a ondularse en torbellinos, al igual de algunas ráfagas de viento que aparecían en sus brazos para terminar el espiral en sus puños. Pero sé que Eri no se siente segura, y jure a la memoria de un amigo que la protegería. Bakugo sonrió de forma macabra pero a la vez frustrada. Esperaba que esto no tuviera que ser así, pero en verdad necesitó a esa niña para terminar todo esto. Endeavor no estaba tan entusiasmado por el plan del muchacho, pero tal vez pudiera sacar algo de provecho del mismo, tal vez pudiera redimirse por sus errores, así que decidió apoyar al muchacho. ¿En verdad quieren enfrentarse al número 2 y al futuro número 1? Preguntó en arrogancia al muchacho. Nos enfrentamos al lado equivocado, respondió Gran Torino a la vez que inhalaba hondo. Se trataba de toda una escena de destrucción. Aquellos sobrevivientes de una guerra podrían decir que se asemejaba a lo poco que quedaba tras el incendio de Napalm o el bombardeo por parte de la Fuerza Aérea, pero esa catástrofe solo había sido generada por un solo hombre, una sola persona que carbonizaba el cuerpo de Burning solo por la diversión perversa que pudiera traerle. Ante su mente había ganado. Endeavor destruido. Le había arrebatado el placer de hacerlo a su nuevo favorito, su propio nuevo hermano. Y ahora él mismo había terminado con su agencia, todo lo que esa persona había vivido en construir, todo se le había arrebatado, o al menos casi todo. Siempre he sabido sobre este plan, dijo en voz alta, sin voltear a ver a quienes debían ser sus ayudantes, a quienes podría detener con el mínimo esfuerzo. Nunca directamente, no me lo dijeron, pero era obvio que solo era un arma que utilizar. Aunque algunos de los lacayos volteaban a verse en extrañeza, hubo otros que tenían algo de miedo por ser descubiertos, pues sabían que eran personas que de alguna forma se habían ganado cierto tipo de confianza. Por su parte, Davi solamente pensaba que todo se había acabado, que el propósito de su vida acababa en ese momento. Su madre que hacía tiempo no conocía finalmente había sido vengada, el abandono que sufrieron había sido castigado, la verdad había sido revelada al mundo y todo finalizaba en él destruyendo la poca esperanza que su padre pudo construir en su vida. Shoto Todoroki. En la mente del villano era una víctima más, una que bien podría convertirse en alguien como él y eso sería aún mejor castigo para aquel bastardo que si dejara sus estudios como héroe. Detrás de él, algunos lacayos tomaron latas de gas de sus trajes de forma discreta, latas camufladas como consumibles generales, y abrieron la válvula de escape, coordinado con la activación de tanques aún más grandes esparcidos por la zona. Todo se acaba aquí, señor Davi, dijo uno de ellos, lanzando la lata bajo él, liberando el gas poco a poco. Pudieron haber esperado algún tipo de resistencia, pero ese no era el caso. Las llamas que Davi tenía en sus yemas, las que veía con cuidado, por primera vez no dolían, por primera vez no consumían su piel agrandando sus cicatrices, y por primera vez se apagaron sin que él lo quisiera. Aunque apenas si detectó la explosión lo suficientemente rápido como para reaccionar por inercia, ese había sido el problema en cuestión. En el momento que detectó el gas en el ambiente, extendió sus alas y lo dispersó, usando su experiencia para determinar que se trataba de lacrimógeno o gas mostaza, pero fue con esa rapidez que se dio cuenta del error que había cometido. Solamente había ayudado a esparcir el área de efecto, él como epicentro de la ráfaga de viento no se vería afectado, cosa que era parte del plan en cuestión. Había terminado con 2 villanos en ese momento junto con su equipo, había detenido parte de una operación más grande que él en ese momento, todo en el mismo día que se convirtió en el héroe número 1 de forma oficial, y solo por inercia había propagado el gas anti-Kirk por el ambiente, incrementando la cantidad de afectados. A pesar de ser capaz de volar, con una fisiología ósea tan ligera como las aves, Aux sintió como si estuviera cargando con un gran peso. La liberación de energía repentina dejó inutilizado todo el flujo en el traje del ajedrecista y sus seguidores, eso era justo lo que quería que sucediera, había llegado justo a tiempo para aprovecharlo. Muy bien, ¿cuál era la parte ahora?
Shinso no volteó a ver si Rezo y Kodei estaban bien, solamente se impulsó con sus botas potenciadas para dar una patada directa contra el ajedrecista, desestabilizarlo mientras recuperaba su energía. Toshinori había visto la escena con claridad, el momento en el que un nuevo ente mecánico se interponía entre el escudo de los caballeros y el arma del villano, absorbiendo de lleno el golpe. Un poco de escombros cayó del tejado, llamando la atención del héroe caído, y cuando distinguió a la persona arriba del todo, se dio cuenta de toda la situación, como si él mismo la hubiera planificado. Dereku. Muchacho Shinso. Gritaron Kodei y Rezo, volviendo a sus posiciones normales y con el traje a funcionamiento completo. Caballeros. Necesito que se lleven a All Might. El estudiante se encontraba en un baile de ataque constante y poderoso contra el pilar metálico, que era el traje del ajedrecista, mientras intentaba determinar lo que se escuchaba en su oído. Mi traje es el único que puede salir ileso de esto. Rápido. Entonces fue más claro el delgado pero poderoso cable que estaba conectado al traje del muchacho, subiendo hacia el cielo, donde una figura con cabeza esmeralda estaba cerca de un pararrayos. El joven Midoriya. Exclamó Rezo al darse cuenta. Váyanse de una vez. Las conexiones del ajedrecista tuvieron otra vez energía, por lo que Shinso absorbió un fuerte impacto contra su traje. Rezo, vayámonos. En cuanto pongamos a All Might a salvo regresaremos. Dijo el caballero amarillo, que comenzaba a cargar con parte de la plasta que tenía encapsulada al héroe. Mientras levantaban a Toshinori, pudo ponerse en los pies de Izuku, no en el actual, no en un momento normal, sino cuando planificó todo eso, cuando ideó la serie de circunstancias que concluían en ese momento. Ajedrecista. Caballeros. Ninguno de ellos podía ser un ganador, solo había un victorioso en todo eso, Midoriya. Y aunque no lo podía ver directamente, sabía que si intercambiaba miradas con él sus ojos confirmarían sus sospechas. Está bien, lo tengo. Shinso apuntó con su brazo contra el ajedrecista, se estaba comunicando con alguien. Midoriya estaba trabajando en algo en un pararrayos, con el cable al que estaba conectado el otro estudiante, y lo único que los televidentes vieron antes de la oscuridad en ese lugar, lo único que testigos alcanzaron al acercarse al lugar del evento, fue una gran explosión esmeralda y silencio.